La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Abramos la palabra del Señor, mis hermanos. Segunda carta de los Tesalonicenses. Segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 1, vamos a leer del versículo 3 al versículo 12. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Padre, gracias por tu preciosa palabra, Señor. Nos has dejado en ella todo lo que nosotros debemos de saber acerca de ti. Gracias, Padre, porque nos has amado tanto, que nos has dejado tu palabra, tu Espíritu Santo en nosotros. Señor, te pido que en esta tarde, Señor, hables a nuestro corazón en el nombre de Jesús, Señor, y deposita estas verdades en nuestro corazón. Espíritu Santo, solamente tú puedes hacer esa obra tan preciosa. Hazlo en esta tarde, por favor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, a lo largo de los años, nosotros nos hemos tal vez dado cuenta de muchas cosas. Y es de que las personas, para que vayan a la cárcel o a un lugar donde ellos deban pagar alguna pena, deben pasar por un juicio. Toda persona debe pasar por un juicio para ser juzgado, y si es encontrado inocente o culpable, pues debe de ir a la cárcel. Si es encontrado inocente, pues va libre. Sabemos que a través del tiempo muchas personas inocentes han sido culpables y muchos culpables han sido inocentes. También muchos inocentes han salido inocentes y muchos culpables de igual forma son culpables y pagan la pena de lo cual ellos hicieron. En esta tarde, mis hermanos, quisiera hablarles bajo un tema muy importante para nosotros, para la iglesia de Cristo Jesús y también para aquellos que no creen en Cristo Jesús. Yo sé de que el Señor, a todos los que nos están viendo en este momento, pongan mucha atención a lo que vamos a hablar en esta tarde. He denominado a esta enseñanza lo que dice el versículo 5 de lo que leímos: el justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios. Por ahí han salido muchas corrientes, muchas doctrinas falsas que desvirtúan la existencia del infierno o que desvirtúan la existencia de una
vida eterna o condenación eterna sin nuestro Señor Jesucristo. La desvirtúan bajo la idea de que cómo puede ser que un Dios tan amoroso no ame a toda su creación, o de alguna forma pueda hacer de que alguna de su creación, o sea, el hombre, pueda ser lanzado fuera de su presencia. Estoy seguro que tal vez muchos de los que estamos acá ya hemos escuchado estas enseñanzas, los cuales la palabra del Señor no nos enseña así. Cuando hablamos acerca del justo juicio de Dios, es algo muy interesante. Primero podemos hacernos esta pregunta: ¿por qué es necesario un juicio? Cuando hablamos acerca de un juicio, acerca de qué juicio estamos hablando y cuál es la importancia de este juicio. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice que no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que todo hombre, no hay ninguna justificación. Todo hombre sobre la faz de la tierra está apartado de Dios por medio de su pecado. Porque dice la palabra del Señor que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios en su soberanía y en su santidad, Él no puede tener acercamiento con el hombre pecador. No hay forma de que esto se dé. Y tampoco hay forma de que el pecador herede el reino de los cielos. Mucho menos hay forma de que el pecador viva eternamente con Cristo y con Dios. Por tal razón fue necesario establecer el juicio que Dios ha entregado y que toda persona será, todos, menos los cristianos que seamos arrebatados con el Señor, serán juzgados en el juicio del trono blanco. Absolutamente todas las personas serán juzgadas. Pero este juicio fue importante porque el hombre pecó y se había apartado de Dios. Y este versículo es muy importante. No hay diferencia. Todos han pecado y están destituidos de la gloria del Señor. Cuando hablamos acerca de este justo juicio de Dios, de igual forma nos encontramos con las dos partes que generalmente también tenemos en los juicios que nosotros vemos física y terrenalmente en este mundo. Tenemos dos partes: el inocente y el culpable. El inocente y el culpable. Esas son las dos únicas partes que pueden existir en este santo juicio de Dios y justo. Entonces, al saber de que van a haber personas culpables e inocentes, es muy interesante que nosotros sepamos quién es un hombre culpable y quién es un hombre inocente y por qué medios es ganada la inocencia del hombre delante de Dios. Este juicio viene de parte de Dios. Y la palabra del Señor desde el Antiguo Testamento nos lleva hacia Cristo. Y el Nuevo Testamento de igual forma nos habla acerca de Cristo. La palabra del Señor y Cristo Jesús es el tema más importante y central de la vida de todo ser humano. Es acerca de la eternidad. Y al saber esto, mis hermanos, tenemos que nosotros ver unos detalles bien interesantes en los pasajes que nosotros hemos leído. La primera pregunta es muy importante que nos las respondamos. ¿Cuál es el castigo de este juicio para los que se encuentren culpables? Es muy importante que nosotros sepamos cuál es el castigo de los culpables de este juicio. Primeramente lo tenemos ahí en el versículo 9, en la primera parte dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Los que resulten culpables en esta vida y de igual forma en el juicio del trono blanco, los que resulten culpables y no se encuentren inocentes, tenemos que saber algo: estos hombres y mujeres serán castigados con pena de eterna perdición. Qué linda es la palabra del Señor. Estoy seguro que cuando terminemos esta enseñanza, aquellos que han sido lavados con la preciosa sangre de Cristo solo pueden dar gloria a Dios. Primero, el castigo de este juicio es una pena eterna, pena de eterna perdición. Ok,
Los culpables, los que resulten culpables en esta vida y en el juicio de Dios, los que resulten culpables estarán apartados completamente de Dios y ellos sufrirán una eterna pena de perdición. La palabra del Señor nos lo dice claramente, de que ciertamente el hombre que sea culpable vivirá una pena eterna apartado del Señor. Número 2. Los que se encuentren culpables, el castigo, lo tenemos ahí mismo en el versículo 9, es que estarán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso quiere decir de que como parte del castigo, también estos hombres y mujeres estarán excluidos eternamente y para siempre de la presencia del Señor y de la gloria de Cristo y de la gloria de Dios. Es el justo juicio de Dios. Es el justo juicio de Dios. Al ver el castigo de estas personas culpables, es importante que nosotros sepamos por qué este juicio es justo. ¿Por qué el juicio de Dios es justo? ¿Cuál es la justicia? Y es necesario que nosotros sepamos esto. Ciertamente el pecador irá a condenación eterna. Eso no lo podemos quitar de la palabra del Señor. El pecador, el culpable, lo que le espera es condenación eterna. Pero nosotros debemos de saber algo, ¿no? Podemos pensar en algo. ¿Es esto justo? Puede ser que ciertamente esto sea justo. Ciertamente esto es justo. Es completamente justo. Es glorioso. ¿Y por qué es justo este juicio? En el versículo 8, en la primera parte, veamos primeramente por qué es justo este juicio de Dios. Dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. El pecador va en camino a condenación eterna porque no conoce a Dios. Es justo este juicio de Dios. ¿Por qué? El que no conoce a Dios, ¿cómo puede participar una eternidad con Dios? El que no conoce a Dios, por eso él será enjuiciado y será hecho culpable. Pero estas son algunas cosas. Ya vamos a ver el centro del por qué. Pero primeramente, el justo juicio de Dios es de esta forma, porque se debe dar retribución a aquellos que no conocieron a Dios. Es totalmente injusto que alguien que no conozca a Dios viva con Dios eternamente y para siempre. Es injusto. Número 2, ¿por qué el juicio de Dios es tan justo? Porque, dice el versículo 8, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos serán juzgados y serán encontrados culpables. Y por eso es justo, porque ellos no creyeron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto, digamos que es la médula. Este es el centro de por qué el juicio de Dios es justo. Y mis hermanos, aquí es importante que nosotros lo veamos también en Romanos capítulo 3, versículo 25. Romanos capítulo 3 versículo 25 dice: a quien Dios, hablando acerca de Cristo Jesús, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Tenemos que saber algo. Este juicio es de Dios. Por tal razón, quien pone las reglas es Dios. Es totalmente Dios es quien pone las reglas. Entonces Dios solo ha dejado una forma de que el hombre puede ser justificado para con Dios. ¿Por qué entonces es justo el juicio de Dios? Porque el que rechaza a Cristo Jesús no es capaz de obtener la justicia divina y se hace en alguien culpable. Solamente en el hecho
de perseverar en el mal y no venir a Cristo en arrepentimiento por medio de la fe, ya hace que el hombre esté totalmente culpable y cargue eternamente y para siempre eso. Mis hermanos, esta es la realidad. Es por eso que solamente, como dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Eso es lo más glorioso del Evangelio, y es la salvación. ¿Por qué entonces es justo el juicio de Dios? ¿Por qué el pecador va directo a condenación eterna a menos que él venga en arrepentimiento a Dios por medio de la fe en Cristo Jesús? ¿Por qué es justo que un pecador vaya a condenación eterna? ¿Por qué? Porque no quiso aceptar la única salvación que hay en Cristo. Es por eso la gloria de nosotros en Cristo. Ciertamente nosotros de igual forma vivíamos, como dice la palabra del Señor. Cristo Jesús nos ha dado vida juntamente con Él cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa fue nuestra realidad, hermanos. Estábamos totalmente encaminados a condenación eterna. Pero Cristo Jesús, que es tan grande Dios en nosotros, nos ha venido a ser partícipes de la gloria de Él. Entonces, cuando nosotros pensamos, pero esto es injusto, no es injusto, es totalmente justo. Simplemente el que rechaza a Cristo ya ha rechazado la única forma de justificarse. Por tal razón, en el juicio, él será juzgado con argumentos que no podrán ser hechos contrarios para él. Ahí no entrará las buenas obras, ahí no entrará ninguna cosa que nosotros hayamos tenido. Simplemente es la justicia de Cristo en los hombres. Simplemente. Ciertamente, al ya conocer cuál es el castigo para los culpables y por qué este castigo es justo y por qué el juicio de Dios es tan justo, podemos decir de que es justo que los pecadores reciban eterno castigo. Es justo. Es justo decir que los pecadores reciban castigo eterno. Esta es la realidad. Es justo que los pecadores reciban eterno castigo. Es ahí donde nosotros en Cristo, ¿cómo no hemos de gozarnos en Cristo? El gozo del cristiano es la salvación que ya tiene en su corazón. Cuando dice la palabra del Señor ahí en Tesalonicenses que este justo juicio está presente, dice la palabra del Señor en el versículo 5: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Qué dice ese versículo, hermanos? Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Miren, hermanos, vamos a ver aquí tres entes y personas que serán atribulados a aquellos que serán atribulados por su juicio. Primeramente, ¿quiénes serán juzgados y condenados en este juicio? Primero, Satanás será condenado eternamente y para siempre. Y hermanos, que Satanás sea juzgado y sea lanzado al lago de fuego, eso debe de darnos a nosotros gozo. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo será juzgado eternamente y para siempre. Por eso dice la palabra del Señor que es justo. ¿Por qué? Porque para nosotros ser tenidos por dignos del reino de Dios,
Por eso es que nosotros padecemos en esta vida y constantemente tenemos que soportar tribulaciones. ¿Por qué? Porque aquel que hace que nosotros pasemos constante tribulación y tengamos que soportarlo, Él va a pagar para siempre su condenación. Es como alguien que siempre está haciendo daño a alguien. Cuando se hace justicia, aquel culpable, y si se encuentra culpable, va a cubrir su pena. Y aquel que es inocente, él se goza. ¿Por qué? Porque ya no será molestado. Y de igual forma, primero, ¿quién se verá atribulado eternamente y para siempre en este juicio? Será Satanás. Apocalipsis capítulo 20, dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 20 versículo 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Ustedes se imaginan un mundo o una eternidad sin pecado y sin maldad? Amén. Esa es la realidad. ¿Y por qué no habrá esto? Porque Satanás ya estará quitado del camino para siempre. Esto es completamente justo. Es justo que Satanás sea juzgado eternamente. ¿Por qué? Porque él está siempre atribulando a los hijos de Dios. Y aquel que hace el mal merece ¿el qué? El mal. Ese es el justo juicio. El malo merece el mal dentro de esta perspectiva del juicio de Dios. El malo merece lo malo. Satanás será el primero que se llevará este castigo eterno. Él será juzgado para siempre y condenado. Y su demonio de igual forma. Ahí mismo en Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 14, dice también la palabra del Señor acerca de la muerte. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Qué quiere decir eso? Que la muerte ya no tendrá autoridad, ya no existirá. El hombre ya no morirá. Aquí es donde podemos ver de que hay una eternidad para con Cristo. Hay una eternidad para con Dios. Es decir, que de que la muerte de igual forma será lanzada al fuego. Y en tercero, que es algo que puede hacer que nos duela en nuestro corazón, pero que esto produzca en nosotros compasión, es que todo hombre pecador, todo hombre malo por su pecado, será de igual forma lanzado eternamente y para siempre en la condenación. Dice el versículo 15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue ¿qué? Lanzado al lago de fuego. Es muy triste y es muy difícil de razonar este pensamiento, pero ciertamente esto es justo. Es justo. Entonces, hermanos, al nosotros ya haber contestado algunas preguntas, como ¿cuál es el juicio de Dios? ¿Quiénes son los culpables de este juicio? ¿Por qué es justo el juicio de Dios? También al saber de que ¿cuál es el castigo de los que se hallen culpables en el juicio de Dios? ¿Y quiénes serán los atribulados por siempre en el juicio de Dios? Y aquí en Tesalonicenses lo tenemos de una forma muy clara. Al decir eso de que esto es el justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Es justo este juicio de Dios. Al pensar en esto, mis hermanos, nosotros tenemos que saber entonces cómo
el culpable puede ser inocente. ¿Cómo el ser humano puede encontrarse en el lado de los inocentes? Solamente hay dos formas que menciona la palabra del Señor en que el hombre puede ser justificado. Una no existe y la otra es la verdadera. Entonces podemos concluir de que solo hay una forma. Lo que pasa es que la segunda, que no existe, hay muchos hombres a través de los tiempos y de los siglos que han querido justificarse por medio de esa forma. Vamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Esto es lo glorioso del Evangelio. Romanos capítulo 3 dice el versículo 20: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Esta es la primera forma. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Leamos una vez más esa primera parte. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y el versículo 21 dice: pero ahora, aleluya, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. El mismo que puso el juicio, él mismo puso la justicia, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice el versículo 27: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin obra de la ley. ¿De qué forma el hombre puede ser justificado? Puede ser justificado solamente de una forma, pero a través de los tiempos han querido poner algo a la par de esta forma, y es las obras. Y quiero hablar un poco acerca de eso. No hay ningún hombre que él piense que es muy buena persona, que haga muchas obras de caridad, que haga muchas cosas buenas, que él crea que por eso él va a estar eternamente con Cristo Jesús y para siempre. Si su fe está puesto en sus obras, él va camino directo a condenación eterna, como el más y único peor pecador que puede haber existido. El que pone su confianza para salvación en las obras, ciertamente está perdido. Dice la palabra del Señor: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Y cuando hablamos de justificado es eso. Cuando hay un juicio, hay uno que se declara inocente. Dicen: tú eres inocente y tú eres culpable. La palabra justificado significa eso: ser declarado inocente delante de Dios. ¿A dónde están mis fallas? No existen ya, por la obra de Cristo Jesús y por la justificación de Cristo Jesús en nosotros. Entonces, primero, ¿cuáles son las formas en que puede justificarse el hombre? Hay muchas formas. Hay muchas maneras que el hombre a través del tiempo ha querido poner que por las obras él puede ser justificado, pero no hay forma de que esto sea en base a la palabra del Señor. Y la forma en la cual nosotros podemos ser justificados delante del Padre y empezar a gozar en esta vida, la vida que es Cristo en nosotros, y después de la muerte eternamente y para siempre con Cristo, es solamente por medio de la fe en Jesucristo. Solamente por medio de la fe en Jesucristo. Cuando hablamos acerca de la fe en Jesucristo, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué nos referimos cuando somos justificados por la fe en Jesucristo? Acerca de que la paga que nosotros no podemos pagar en contra de Dios, ese precio impagable en contra de Dios, que ningún hombre puede pagar porque es el pecado. Nadie puede pagar el pecado, solamente Cristo.
Entonces, por medio de la fe en que Cristo Jesús llevó nuestra condenación en la cruz del Calvario, y al resucitar Él nos hace declarados inocentes delante de Dios. Solamente por medio de la fe en Él nosotros podemos ser eternamente y para siempre justificados. No hay otra forma. No hay otra forma. Pecador que tú me escuchas, inquieta tu corazón. Ciertamente esta es la verdad. El pecador va directo a condenación eterna, pero Cristo Jesús ha venido a dar vida y vida en abundancia, salvación eterna a todo aquel que quiera venir por medio de la fe en Él, por medio de la fe en Jesucristo. Por tanto, podemos decir, ¿es justo que el pecador vaya a condenación eterna? Claro que sí es justo, por medio de la palabra del Señor y por medio de lo que ella dice. Por medio del juicio de Dios. Es justo. ¿Por qué? Porque es justo de que los limpiados con la sangre de Cristo moren para siempre con Dios Padre. La justicia ahí se va a ver. Si ustedes ven en este mundo totalmente lleno de injusticia, este juicio es cabal. Aquí no se va a escapar nadie. Nadie que haga su movimiento debajo de la mesa. Aquí no hay tales. Solamente aquel que por medio de la fe puso sus ojos en Cristo Jesús y creyó en Él y se apropió de Él, será salvo. Solamente eso. Ustedes ven la injusticia alrededor del mundo. Nada menos ahora, tantos cristianos están siendo muertos. No se preocupen, hermanos, la justicia será hecha. La justicia será hecha. La justicia será hecha. Si hay alguien que nos aflige, démosle gloria al Señor, porque eso significa que la salvación ha llegado a nuestra vida. Aquellos que atribulan, dice la palabra del Señor, el justo juicio es de que ellos sean atribulados eternamente y para siempre. Claro, el Señor puede perdonar hasta el más vil pecador. Esa es esta alabanza sublime gracia. Esa es la gracia de Cristo. Al más horrendo, digamos, pecador, aunque en sí todos somos iguales. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la gracia de Cristo puede llegar a todo, sacudir al pecador más recóndito y final. Pero solamente hay una forma de ser justificado delante de Dios, y es por medio de la fe en Jesucristo. Si Dios Padre, Él puso el juicio, Él pone las reglas, la justicia Él la pone, y Él puso de que la única forma de ser justificados es por medio de la fe en Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo. Entonces veamos esto muy interesante, hermanos. Solamente hay una forma de justificarse. La otra forma, la palabra del Señor nos la deja clara, de que por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie por tratar de cumplir al pie de la letra. Esto es lo que los judíos en el Antiguo Testamento ellos hacían. Ellos guardaban la ley, la cumplían al pie de la letra. Y de hecho, algunos podían, pero la mayoría no podían. Porque no hay forma de justificarse por medio de esto. Y ahora en nosotros, en el tiempo de la gracia, si nosotros creemos que nos vamos a justificar delante de Dios por tantas obras, la palabra lo deja claro, que es solamente por la fe. El mejor hombre que hace las mayores bondades en este mundo y que es una gran persona, tal vez ha dado todo su dinero para tremendas obras, pero su fe no está puesta en Cristo, va camino a condenación eterna. No tratemos de justificar ni de comprar la sangre de Cristo. Cuando vemos esto, mis hermanos, allá en Tesalonicenses ya vamos a empezar a hablar acerca de aquellos que han venido a Cristo Jesús y que se gozan en esto. Cómo el justo juicio de Dios es una fortaleza para nosotros en medio de la tribulación. El justo juicio de Dios es lo que nos puede dar tremenda fortaleza a nosotros. Dice la palabra del Señor en el versículo 4 del capítulo 1 ahí de 2 de Tesalonicenses. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios,
por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Mis hermanos, nosotros somos llamados a soportar las pruebas. ¿Por qué? Y aquí viene el versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que pasar por pruebas y aflicción y persecución por la persona de Cristo Jesús, esto demuestra el justo juicio de Dios. ¿Por qué? Porque aquellos buenos que son constantemente atribulados, ¿de qué se van a gozar delante del Señor? Por ejemplo, cuando algo malo, digamos, le sucede a alguien bueno, y cuando esto pasa y ya no están estas cosas, el bueno simplemente se alegra. ¿Por qué? Porque él no había hecho nada. Y eso es lo que nos va a pasar a nosotros eternamente y para siempre. Nosotros que constantemente soportamos diversas pruebas, tal vez no persecuciones, pero sí estamos viendo a nuestros hermanos en otros lados del mundo siendo perseguidos directamente y a través del tiempo. Ellos se van a gozar eternamente y para siempre. El justo juicio de Dios es que nosotros en Cristo en esta vida pasemos por persecución y pruebas. Es el justo juicio de Dios. ¿Por qué? Porque la bondad de los hijos de Dios resalta la maldad de los hombres. Porque existan buenos resalta la maldad que hay en los hombres. Eso quiere decir de que si el malo será retribuido, si no viene a Cristo por medio de la fe, eternamente y para siempre en condenación, el bueno que ha sido totalmente perseguido y atribulado recibirá su premio eterno y para siempre. El justo juicio de Dios. Entonces, por eso sabemos de que nuestras pruebas son justas. Lo que nosotros pasamos, la tribulación, la persecución, está dentro del marco de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se quedará absolutamente con nada. Esto es lo que la gente debe de saber. Esto es lo que todo hombre debe de saber. De que si él va en contra de Dios, está yendo directo a condenación eterna. Eso es lo que debemos de saber todos. Y todos los que no conocíamos al Señor antes de venir al Señor, ese era nuestro camino. Gloria a Dios Padre por Jesucristo. Gloria a Dios Padre por Jesucristo. Hermanos, ¿cuántos se alegran? Porque Dios ha abierto el entendimiento y por medio de su gracia y por la fe, ahora vemos a Cristo en nosotros y a Dios Padre que aguarda nuestra vida. Por eso el gozo del cristiano está puesto en Cristo. Por eso la vida ahora en Cristo de nosotros solamente se resume en Cristo Jesús. Mis hermanos, hay doctrinas que salen, por ejemplo, esto acerca de que todos los caminos nos llevan a Dios. Son una mentira. Dice la palabra del Señor en Timoteo: solamente hay un camino, Jesucristo hombre. El camino al Padre es Jesucristo. No hay otro camino. No hay nuestras buenas obras. Tú que haces buenas obras, mejor pon tu fe en Cristo Jesús y en ella está tu confianza. Si en las obras está la confianza de tu salvación. Dice la palabra del Señor: tus obras son como trapos de inmundicia. No hay nada bueno que el hombre pueda hacer. Es solamente por la justicia que hay en Cristo Jesús. Iglesia, esto es algo glorioso. Eso es lo que tienen los hijos de Dios, la salvación. Y nos espera aún en medio de toda tribulación. Nos espera gozo eterno y retribución a aquellos fieles que perseveran. Es justo que el pecador vaya directo a condenación. Es totalmente justo si él no viene por medio de la fe a Cristo Jesús. También, ¿por qué nuestras pruebas son justas?
En el versículo 7 dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Alegrémonos. Como dice Santiago capítulo 1 versículo 3, gocémonos cuando nos encontremos en diversas pruebas. La prueba de vuestra fe, ¿en quién? En Cristo Jesús, para salvación, produce paciencia. Y miren, a nosotros que somos atribulados, Cristo nos dará reposo con Él. ¿En qué momento nos dará este reposo? Y lo dice el versículo 7. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Cuando Cristo Jesús sea manifestado, entraremos en el reposo eterno. Puede ser de que ahorita no estemos en reposo. Puede ser que nuestra vida constantemente esté en persecución, en tribulación, padeciendo cosas que podemos pensar, pero no es justo. Pensemos algo: cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe, somos renovados, somos regenerados. Las pruebas son parte del justo juicio de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el bueno debe de ser atribulado acá para que encuentre eternamente y para siempre su descanso. Pero el malo, aunque él crea que se sale con la suya, hay justicia eterna y eternamente y para siempre estará destituido de la gloria de Dios para siempre. Hablar de estas cosas ciertamente no es nada fácil. Pero si la palabra del Señor nos lo deja de una forma tan clara, y el justo juicio de Dios está tan claro en la palabra del Señor, ¿por qué no venir, oh pecador, a los brazos de Cristo Jesús? Cualquiera que me esté escuchando, tú que sabes que eres un pecador y que vives lejos de Dios, simplemente ven a Cristo. Y si tú me dices: no quiero en este momento, tú tienes que saberlo de que bajo tu propia decisión tú estás encaminándote a condenación eterna por el simple hecho de no creer en Cristo Jesús para salvación y no creer en la obra de Cristo Jesús. Entonces, al saber de que, hermanos, nuestras pruebas en esta vida, nuestras tribulaciones son parte de este juicio justo, hermanos, ¿qué vemos en el versículo 10 que hemos leído? En la primera parte dice: cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos. Cristo será glorificado en nosotros. Él nos glorificará para siempre, eternamente y para siempre. Cristo ciertamente viene, y viene por aquellos justificados por la sangre de Cristo. Y no hay otra forma de ser justificados delante de Dios, solamente por la fe en Jesucristo. Cuando venga en aquel día Cristo Jesús para ser glorificado en sus santos. Miren, ahí Él hace específicamente la partición. Cristo Jesús será glorificado en sus santos. No será glorificado en toda la humanidad. Cristo Jesús será glorificado en sus santos. ¿Quiénes son los santos? Aquellos que por medio de la justificación, que por la fe en Cristo Jesús han sido declarados inocentes y son santificados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos son santos en este lugar? Aleluya, amén. Somos santos, santos. Somos santificados constantemente. Y Cristo Jesús viene por sus santos. Esta es la verdad de la palabra del Señor. Sus santos morarán eternamente, y como dice la palabra del Señor en Isaías, y este es el camino de la santidad, y ningún inmundo caminará por él. Ningún inmundo, ninguno que haga inmundicia camina en este camino de santidad. Y dice que Cristo Jesús será glorificado en sus santos. Aleluya. Se glorificará en nosotros. Cristo, cuando Él venga, Él ya ha sido glorificado delante del Padre. Él vendrá y nos glorificará a nosotros, a sus santos, aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús. Y número 2 dice: y ser admirado en todos los que creyeron. Una vez más, es enfático ahí a su iglesia. Hermanos, por eso es que este es el gozo del cristiano, no es nada más. El gozo del cristiano es estas verdades eternas. Cuando venga Cristo, dice la palabra del Señor, y ser admirado en todos los que creyeron.
Todos verán a Cristo, todos los que creyeron serán admirados por su gloria. En ese momento los cristianos, los que han sido lavados con la preciosa sangre de Cristo Jesús, dirán: Señor, esto es verdad. Nos admira tanto el haber estado siempre perseverando. Y aquí viene la retribución a los hijos de Dios, a todos los que creyeron en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que ciertamente Cristo mora en sus corazones. Así que, pecador, si tú amas tu pecado, estás constantemente yendo hacia condenación eterna. Pero aquellos que aman a Cristo Jesús, que han venido por la sangre de Cristo Jesús a la fe en Él, para que sus pecados sean borrados, aleluya, y ser transformados en vida. Cuando venga Cristo, Él vendrá por ellos, Él vendrá justamente por ellos, y dirá: ven, 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 buen siervo fiel, ven, buen siervo fiel. Aflige tu corazón si no conoces a Cristo. Aflige tu corazón. Ser cristiano es lo más glorioso que puede existir en esta vida. Seguir a Cristo es lo más glorioso. Nacer de nuevo es lo más glorioso. Ser hijo de Dios es lo más hermoso. Porque ciertamente sabemos de que ya la condenación eterna ha sido apartada de nosotros. Y eso es lo lindo. Las pruebas son justas. ¿Con qué propósito? Para que cuando Cristo venga, Él nos glorificará. En Él seremos glorificados. Seremos admirados. Le veremos todos los que creyeron. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es por eso que es justo. Aunque suene duro, es justo que Cristo, al venir, Él no venga por los pecadores. Es justo. ¿Por qué? Porque ellos, por decisión propia, le dieron la espalda a Cristo. Ese es el detalle. Y ahí por eso hay justicia. ¿Por qué? Porque es el justo juicio de Dios. Solamente en Cristo hay salvación. Solamente en Él. Hermanos, que ese sea nuestro gozo continuamente. Al repasar estos detalles, mis hermanos, me compete bastante dejar esto de una forma clara. Y es de que el justo juicio de Dios es necesario para todo hombre. Es totalmente necesario para todo hombre. Quien pone las reglas, como es el juicio de Dios, Él pone las reglas. Y Él envió solamente una forma de ser declarado inocente en este juicio, en esta vida y en el juicio del trono blanco. Solamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Por tanto, solo hay dos partes en este juicio: el culpable y el inocente. ¿Cuál es el castigo de los culpables? Pena de eterna perdición. Y también estarán excluidos de la presencia del Señor eternamente y para siempre. Es justo por eso. Es justo pensar de que el pecador vaya a condenación eterna. Es justo, claro que sí es justo. ¿Por qué? Porque no conoció a Dios, porque no obedeció al Evangelio de Cristo y porque no creyó por medio de la fe en Jesucristo para salvación y para que sus pecados sean perdonados. Entonces podemos decir de que es justo que el pecador vaya directo a la condenación eterna. Y también quienes que nos atribulan constantemente serán juzgados y enviados a condenación eterna. Satanás, aleluya. Ese que constantemente nos culpa. Tú no eres salvo. Tus pecados pasados aquí están. Yo te los devuelvo a sacar en papel. Aquí están. Tú no eres nacido de nuevo. Tú no tienes fe. ¿Cuántos luchan con esos ataques letales del Satanás? Ese enemigo tan contrario será juzgado delante de Dios y será lanzado al lago de fuego. La muerte, el Hades y todos los malos y los pecadores serán lanzados. Esto es lo que debe formar en nosotros, hermanos. Compartamos el amor del Señor. No hay otra forma de salvación, solamente es por medio del Evangelio de Cristo Jesús. No hay otra forma.
Y hay una forma de ser justificados por medio de la fe en Jesucristo. Esto nos da una tremenda fortaleza de que nuestras pruebas en las cuales nosotros pasamos y somos atribulados constantemente y padecemos por el nombre de Cristo Jesús, está dentro del marco de la del justo juicio de Dios. Nuestras pruebas, nuestras tribulaciones están dentro del marco del justo juicio de Dios. Cuando nosotros abrazamos la palabra y vemos lo que enmarca todo esto, nos da una tremenda seguridad. Hermanos, es importante que al abrazar el consejo de Dios nos dé fortaleza para afrontar esta vida. En la palabra del Señor, aunque sea difícil, nos dice el porqué de las pruebas. No del todo es para salir rápido, sino que el Señor está moldeando constantemente, está perfeccionando la fe. ¿Por qué? Porque el acusador y todos los malos, todos los que nos tienen en prueba, si son persecuciones, son personas directas o son el enemigo con sus demonios, ciertamente serán. Todo esto será puesto en balanza. Y de igual forma, mis hermanos, aquellos que perseveren, escuchemos esto, aquellos que perseveren hasta el fin, Cristo nos glorificará. Aleluya. Le admiraremos a Él, aquellos que han creído en Él. No creas tú, pecador, que irás al cielo con Cristo. No creas. No creas. Los pecadores no pueden admirar a Cristo y su gloria. Por tal razón, aflige tu vida. Donde sea que tú estás y escuchas estas palabras, aflige tu vida. Aflige lo que hay en ti. Porque ciertamente, si no amas el bien, amas el mal y vas en contra de Dios, amando tu pecado directo a condenación eterna. Esa es la realidad. Pero gloria a Dios por Cristo. Gloria a Dios por Cristo, que al más triste y vil pecador delante de ustedes, el primero, ha dado vida. Vida por medio de perdonar nuestros pecados en esa cruz del Calvario y por la sangre de Jesucristo. Gloria a Dios, el justo juicio de Dios. Padre, gracias, Señor Jesús. Gracias por tu amor, Señor, derramado en la cruz del Calvario, Señor. Padre, gracias por tu amor, Señor. Tu amor ha sido derramado en la persona de Cristo Jesús, Señor. Padre, tu amor ha sido derramado en Cristo para nosotros. Padre, tu amor ha sido derramado en Cristo para nosotros. Yo quisiera hacer una invitación a los que están en este lugar. Si hay alguien de los que estamos acá que no conoce a Cristo Jesús, si tú sabes que no vas camino a Dios, el Espíritu Santo inquieta tu corazón en esta tarde. Si hay alguien de los que está acá que desea aceptar la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Dice la palabra del Señor que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. ¿Hay obras que tenemos que hacer? No. Cristo lo hizo por nosotros. Gratuitamente por su gracia. Si hay alguien de los que estamos acá que no ha depositado su fe en Cristo Jesús para salvación, y en esta tarde el Espíritu Santo inquieta su corazón y dice: yo anhelo esto, yo anhelo la salvación de mi alma. Yo quiero ser salvo. Yo quiero venir en arrepentimiento de mis pecados, sin fe en Cristo Jesús para salvación. Si hay alguien de los que estamos acá que dice: yo quiero creer en Cristo Jesús y aceptar esa gracia gratuita, perfecta, que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Si hay alguien que está en este lugar y dice: yo deseo aceptar a Cristo Jesús,
si me lo puede expresar con su mano levantada, para dirigirle en una oración. Ahí donde usted está, si hay alguien, los que estamos acá, y que el Espíritu Santo inquieta su corazón, porque no hay otra forma de salvación solamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Si hay alguien de los que estamos acá que dice: yo deseo esta tarde. Y si no hay nadie, pues los que nos escuchan, los que nos ven por la televisión, si tú tienes ese deseo, dile: Señor Jesús, Dios, yo te pido que me perdones de todos mis pecados. Yo creo por la fe que tú moriste por mí, Jesucristo. Yo creo por la fe en la sangre de Jesucristo derramada por mí para perdón de mis pecados. Y por la fe en Cristo Jesús, yo recibo el perdón de mis pecados. Padre, en el nombre de Jesús, hazme nueva criatura. Y hazme partícipe, Señor, del tesoro de la salvación. Transforma mi vida, Padre. Renueva, regenera todo mi ser, Señor. Oh, gracias, Señor Jesús. Si todos los que estamos acá conocemos al Señor, y como dice la palabra del Señor, ya le conocemos, hemos obedecido al Evangelio de Jesucristo, y por medio de la fe hemos creído en Él. ¿Qué les parece si le damos gloria a Dios por su vida, Padre? Gloria a ti, Padre, por Cristo Jesús. Gloria a ti, oh Dios, por Jesucristo. Es por Jesucristo que tenemos salvación eterna. Señor, perseveraremos hasta el fin en tu nombre, Cristo Jesús. En tu nombre, Jesús, perseveraremos, Señor. Te amamos, te esperamos, Señor. Amamos tu justo juicio, Padre. Amamos tu justicia. Es gratuitamente para nosotros, Señor Jesús. Señor, te amamos, Cristo. Padre, gracias, Señor. Aleluya, nos has hecho partícipes de ti. Padre, abriste nuestros ojos, depositaste fe para creer en ti, para vivir en ti, Señor, para ser nuevos en ti, Señor. Oh, Señor Jesús, nos has hecho absolutamente nuevos, Padre. Gracias, Señor Jesús, por el gozo en el cual vivimos, Señor. Gracias, Rey eterno. Padre, que esto, Señor, nos lleve simplemente a hablar de ti, a exponer tu evangelio, Señor, tu amor a nosotros. Ayúdanos, Padre, en tu nombre, Señor Jesús. En tu nombre, Señor Jesús. En tu nombre, Señor Jesús. Aleluya, Padre. Aleluya, Señor Jesús. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.